Félix Alejandro Maradiaga Blandón, general de conducción auto, a la pena de 13 años y inhabilitación absoluta por el mismo periodo para el desempeño de función. Que lo extrañamos un montón. Hemos hecho todos los intentos de salir de nuestra casa, pero tampoco vamos a permitir que nos impidan expresar nuestra solidaridad entre hermanos. Félix tuvo la oportunidad de quedarse fuera del país, pero decidió quedarse en Nicaragua. Esta lucha es justa, de que esto se hace porque sabemos que es lo mejor para el país y que al final pues lo estoy esperando aquí. Pues lo primero, gracias, Berta, por esta entrevista. Gracias, Nuria, por el espacio. ¿Cómo definirías el régimen de Nicaragua? Yo creo que es muy lejano a lo que se percibe. Hay una imagen, ¿no?, de Daniel Ortega que proviene de los años 80 con este planteamiento, ¿no?, de lo social, etcétera, pero ahora el régimen se ha convertido básicamente en un aparato represor que viola todos los derechos humanos en el país, impide cualquier tipo de pensamiento que sea contrario a lo que ellos piensan y últimamente yo percibo que es una especie de modelo chino implementándose en Centroamérica, porque por una parte hay un control absoluto del Estado, pero por otra parte hay una promoción muy grande del libre comercio. ¿No es una democracia legítima? Absolutamente no. El año pasado pretendíamos tener elecciones nacionales y lo que ocurrió es que Daniel Ortega y Rosario Murillo detuvieron arbitrariamente a todo el liderazgo de la oposición, incluyendo a 7 candidatos a la presidencia. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. Las elecciones eran en noviembre, sí, y estas personas comenzaron a ser detenidas a partir del mes de mayo. Y llegaron a las elecciones básicamente compitiendo contra ellos mismos. Y como insisto, toda la oposición ahora está presa en el Chipote. ¿Y la justicia? No existe independencia en los poderes del Estado, entonces vemos a un poder judicial que responde a las órdenes que dan desde el Carmen, decimos nosotros, que es donde vive la pareja presidencial. ¿Cómo está actualmente tu marido? No sé con exactitud. Desafortunadamente, las personas que están en el Chipote permanecen incomunicadas por periodos prolongados y hasta la fecha, bueno, van más de 15 meses desde que Félix fue detenido el 8 de junio del 2021 y únicamente se les han dado 10 visitas a familiares que están en Nicaragua. Desde la última vez que le vimos públicamente a través de los medios oficialistas, porque les mostraron, no hemos tenido ningún tipo de información ni de contacto con ellos. Yo tengo aquí un vídeo que creo que corresponde al momento del juicio, ¿no? Sí, esa fue la primera vez que miré a mi esposo después de más de un año. Se condena a cada uno de los acusados, Félix Alejandro Maradiaga Blandón, a la pena de 13 años y inhabilitación absoluta por el mismo periodo para el desempeño de función o empleo o cargo por ser coautores del delito de menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. Es que ni siquiera fue un juicio lo que pasó ahí. Los juicios de las personas que están en el Chipote, que además fueron acusadas, por supuesto, arbitrariamente, siendo señalados por leyes creadas precisamente para detener a la oposición. Los juicios se realizaron a puertas cerradas, no público como debía de ser. No hubo acceso a sus defensores para preparar el juicio, ni siquiera también fueron detenidos los abogados, ¿no? Exactamente, pero lo que quiero ilustrar del juicio es que los juicios no corresponden a este momento. O sea, los juicios se realizaron a inicios de este año, a puerta cerrada, únicamente un familiar fue permitido que entrara. Y en el caso de Félix, había tenido ya 4 abogados, porque
El primero salió al exilio, el segundo está preso junto con él, que es Roger Reyes, el tercero salió al exilio, y su abogado actual lo conoció el día de la audiencia inicial. Y básicamente el encuentro fue de 5 minutos donde le dijo, mira, yo soy tu abogado y vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, pero en cambio esto fue retransmitido por televisión, ¿no? Entonces, eso que ocurre ahí se da en otro contexto. Lo que ocurre en esa aparición de Félix, que además fue la primera vez después de más de un año que vimos a una persona presa del chipote, se da porque Félix, en una visita realizada el 10 de junio, me mandó a decir con mi cuñada, con su hermana que le visita, de que él no podía seguir estando ahí adentro sin hacer nada después de las condiciones en las que estaban, y particularmente en el caso de las mujeres que estaban en confinamiento solitario por más de un año. Entonces dijo Félix que él iba a iniciar una huelga de hambre para demandar el cambio, y en ese momento estábamos haciendo una campaña con Sé Humano Nicaragua que estaban basadas en retratos hablados, porque como ellos están incomunicados, nosotros los que estamos fuera del país no les hemos podido ver. Y entonces nuestros familiares describieron a través de una imagen digital cómo es que se miraban. Yo, muy desesperada, decidí salir en una conferencia de prensa y mostré esta imagen. Y yo creo que eso tuvo mucho impacto porque al día siguiente el régimen muestra a Félix en esta supuesta audiencia que además arbitraria, no le notificaron al abogado, él no sabía para dónde lo llevaban y era una manera de deslegitimar la denuncia que yo estaba haciendo. Y es curioso porque en el video el periodista oficialista, porque hay que aclarar, ¿verdad? En Nicaragua no existe la prensa independiente, le dice a Félix, pero Maradiaga, deje de estarle mintiendo al pueblo, usted está en perfectas condiciones. Cuando vemos que Félix había perdido 60 libras, ¿verdad?, de peso para iniciar. Y Félix responde, obviamente muy aturdido porque no sabe qué está pasando, y le dice, mire, yo no sé lo que usted está diciendo, yo lo único que puedo decirle es que estamos incomunicados absolutamente y que esto es un juicio político. Y se terminó la entrevista. ¿Por qué usted continúa mintiendo en el pueblo de Nicaragua? Bueno, en primer lugar, no entiendo a qué se refiere. Sobre su condición física, Félix. Lo vemos en la plenitud de sus condiciones físicas. ¿Por qué continúa mintiéndole al pueblo de Nicaragua? No sé a qué mentira se refiere. Nosotros estamos en un aislamiento total. El sistema penal en el que estamos no permite ningún tipo de noticia al exterior. Pero estamos viendo sus brazos, vemos su rostro. Usted está en buenas condiciones físicas, Félix. Y esas fueron las primeras imágenes que yo vi de Félix después de más de un año preso. Para mí fue impactante, aunque también pues era como un alivio de poderle ver. Me imagino. Y luego de esto continuamos con esta campaña y más familiares mostraron rostros de sus seres queridos. Y resulta que el pasado 31 de agosto el régimen decidió mostrarles a todos. Y lo muestra nuevamente utilizando una figura jurídica que no existe. Ellos denominaron audiencias informativas, donde los llevan a los presos sin notificarles a sus abogados, pero además sin ni siquiera decirles a ellos qué es lo que está pasando. ¿Y qué firman? Firman una supuesta sentencia. Las sentencias de estos presos están entre los 8 y 13 años. En el caso de Félix fueron 13 años de condena. Pero no los escuchamos, o sea, miramos sus expresiones físicas y podemos saber qué es lo que están sintiendo. Y lo que se evidencia es que han sufrido maltrato, que están deteriorados, que sus vidas están en riesgo. Y como dijeron los expertos, lo que ellos miraban es que había una práctica de tortura blanca, ¿no? Que son ¿En qué consiste la tortura blanca? Son métodos que básicamente provocan que las personas tengan daños en su sistema sensorial y cognitivo. Entonces, por ejemplo, tener a personas en celdas, en confinamiento solitario o celdas que están completas en penumbra, no les permiten hablar entre ellos, no tienen material de lectura, ni siquiera una Biblia, no tienen comunicación con sus seres afuera. En el caso nuestro, o sea, yo no he hablado con mi marido en más de 464 días. Realmente es un secuestro. Es un secuestro, o sea, las condiciones en las que están y los muestran cuando ellos quieren mostrarlos. Nosotros como familiares salimos desesperados y estamos pidiendo auxilio a la comunidad internacional porque vemos con gravedad esta situación. Además, no hay un Estado de Derecho, no hay una forma donde nosotros podamos realmente sentirnos acuerpados y protegidos dentro de Nicaragua. Recurrir? O sea, ¿a dónde vas? ¿Dónde vas? No hay dónde ir. Y queremos evitar tragedias como las que han ocurrido. En el caso de este año, en febrero,
el ex general de brigada sandinista, Hugo Torres, falleció después de haber estado 8 meses en el Chipote bajo estas condiciones, después de que se le pidió al Estado de Nicaragua acceso a salud, terminó en un hospital. Pero ya era tarde. Y falleció, exacto. Y esto es el caso de la gente que está en el Chipote, pero luego cuando vamos a ver los otros presos políticos que están en los otros sistemas penitenciarios del país, también están sufriendo unas violaciones de derechos humanos. Porque el Chipote es otro sistema penitenciario. Es otro sistema. Es más, esto ni siquiera pertenece al sistema penitenciario. Estas son celdas de auxilio judicial. Se supone que son celdas de retención temporal, ¿verdad? Sin embargo, pues han mantenido a estas personas por más de 1 año. En la Modelo, por ejemplo, hay personas presas que están en celdas de máxima seguridad, en confinamiento solitario, personas que han sido agredidas físicamente. Por ejemplo, conocemos el caso de Jaime Navarrete, que lo golpearon, se fracturó la nariz, nunca fue atendido y ahora le cuesta respirar. Y los familiares han estado pidiendo intervención médica y no le han dado acceso a salud. O sea, que hay presas también mujeres. Sí, sí. O sea, claro. Hay hombres, hay mujeres. Claro, no tengo, le puedo mandar después el dato, sí, pero estamos hablando de que los 206, creo que hay como 20 mujeres presas políticas. Y las que están en el Chipote son las que están en confinamiento solitario. Hay personas de la tercera edad también que deberían de estar en casa por cárcel, sin embargo están ahí en el Chipote. Estas mujeres son madres que no han tenido acceso a sus hijos y a sus hijas, no les han podido ver en más de 1 año. Y los que están en los otros sistemas penitenciarios pasa lo mismo, ¿verdad? Cuando llegan son también abusados y pues la forma como los tratan es sumamente doloroso también. Hablamos que no hay servicio médico en la cárcel. No hay servicio médico, hay un servicio médico general, o sea que hay una persona ahí que te revisa, tal vez tus signos vitales, pero por ejemplo, en el caso de personas que tienen precondiciones existentes, hablemos de Hugo Holman, por ejemplo, gerente general del diario La Prensa, meses antes de haber entrado, como 2 meses antes, había sido pasado por una cirugía de corazón y es la fecha y él no ha tenido nunca una revisión de un cardiólogo, tiene una hernia abdominal que le hace sentir muy mal, tampoco ha tenido una revisión. Y en el caso, por ejemplo, de Félix, en una oportunidad nos manifestó que había tenido una infección en el oído, que pasó casi 2 meses para que lo atendieran. O sea, que lo atendieran, digo, para que le dijeran a su hermana que le llevara el medicamento, pero no están siendo revisados. Son ejemplos de la crueldad y además a personas que son inocentes, porque nuestros familiares son inocentes y lo que estamos demandando es la liberación incondicional y mientras esa liberación se da, que se respeten sus derechos humanos. Sí, porque ¿cuál es la acusación concreta? El régimen creó una serie de leyes y esto es interesante porque son leyes, nosotros decimos copy-paste, de leyes de rusas, leyes que han sido creadas también en Venezuela. Venezuela, claro. Entonces estamos hablando de la denominada ley de ciberdelito, que es con lo que se ha silenciado a la prensa independiente. O sea, vos escribís una crítica en las redes, te identifican y vas a la cárcel. El caso del periodista, por ejemplo, Miguel Mendoza, era un tuitero, cronista deportivo, que está preso por tuitear. Luego tenemos las leyes de agentes extranjeros, que es con lo que han eliminado a más de 1.700 ONGs en el país, y que también pues silenciaron a organizaciones defensoras de derechos humanos y de libertad de expresión. Y particularmente en el caso de Félix, es acusado por menoscabo a la integridad nacional. Y nos parece sumamente ridículo porque lo único que hizo mi esposo, al igual que el resto de la oposición, era tratar de buscar una salida por la vía democrática en el proceso electoral y participar como candidato a la presidencia. En el caso, por ejemplo, de Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, y yo, que hemos iniciado esta advocacy internacional para defender la vida de nuestros esposos y los presos políticos, nos han acusado a nosotras también de traidoras a la patria. Entonces, no podemos regresar al país porque entonces terminaríamos igual que nuestros esposos. Entonces, lo que quiero decir es que estas acusaciones realmente son hechas a la medida del régimen para poder silenciar a cualquier voz disidente. ¿Cómo definirías al tándem Ortega-Murillo?
Pues ellos tienen un duopolio, ¿verdad?, de todo el poder concentrado del país. O sea, creo que, nada, son socios, son cómplices en todos estos procesos de violación de derechos humanos. Y ya creo que tiene un programa en televisión, ¿no? No, ella es la única vocera del gobierno. Entonces no hay otro funcionario público que tenga el permiso de hablar. Entonces lo que ocurre es que ella comunica mensajes a la nación todos los días, a mediodía, a través de sus canales oficialistas. Creo que este es el país donde tenemos más monumentos que muestran el amor a Chávez. Aquí les queremos, compañeros. Ellos se han enriquecido y eso se ha denunciado desde la oposición también. Hemos visto, ¿verdad?, cómo ellos han amasado una gran fortuna, ¿verdad? No existe transparencia, ¿verdad? O sea, realmente no hay acceso a la información pública para saber cómo es que esto se ha dado, pero sí sabemos que el régimen y particularmente pues el partido de gobierno se ha convertido, digamos, en una fuente de inversionistas, ¿verdad? Sabemos que en años anteriores hubo una inyección muy importante de capital que venía de recursos de Venezuela, más de $5.000 millones que no entraron al sistema nacional, sino que entraron a las arcas del partido de gobierno. Y además de eso, vemos cómo la familia participa también en todo este modelo económico. Sus hijos son parte de los fondos de inversiones, de los negocios. Y sí, es como muy complejo esto que sostiene también a estos recursos que sostienen al aparato represor. Se ha bloqueado todo el movimiento cívico, entre ellos, por ejemplo, se ha cerrado varias universidades, también privadas, ¿no? Esa noticia sí que llegó a España. Es que se ha cerrado absolutamente todos los espacios. Y particularmente las universidades son un punto muy importante porque las protestas del 2018 fueron precisamente provocadas por los jóvenes. Entonces hay mucho simbolismo. Y ahí es donde vemos cómo hay este esfuerzo por implantar una forma totalitaria de ver las cosas. Todo el sistema de las universidades públicas está básicamente también cerrado o condicionado más bien a lo que ellos disponen. Yeah. Entonces, muy triste, los colegios también de primaria, secundaria. No hay nada que ahorita en Nicaragua que pueda ser una amenaza a un pensamiento contrario a lo que el régimen decida. Creo que también ahora está deteniendo, por ejemplo, a un obispo, ¿no? Detenido. He querido salir a la catedral a hacer la hora santa, la Santa Misa, pero obviamente las autoridades superiores no han dado permiso. Nos encontramos aquí 6 sacerdotes, 6 laicos, que nos tienen encerrados en la curia episcopal. Aquí vamos a permanecer sin irrespetar a la policía. La única institución que había quedado en el país y que ha sido una institución que ha respaldado la lucha del pueblo, también ahora sufre persecución. Y particularmente hay voces que habían quedado en el país, como la voz de Monseñor Rolando Álvarez, que era el obispo de Matagalpa, de la zona norte del país, que estuvo siempre pidiendo justicia, denunciando la violación de derechos humanos, pues también fue callada. Entonces ahora está Monseñor en casa por cárcel, hay 7 sacerdotes más también que están presos, donde la libertad religiosa además también está corriendo riesgo, y es que ya no existen pues más espacios en el país donde se pueda hacer algún tipo de resistencia visible, pública. Se ha criminalizado la protesta, entonces cuando se da esta captura, también lo mismo, arbitraria, la población trató de salir y reaccionó porque era una persona muy querida. Sin embargo, miramos la movilización policial al punto que la gente no pudo hacer absolutamente nada. ¿Y cuál es tu esperanza? Yo, Nuria, quisiera tener una respuesta clara y una solución, pero es muy complejo. Yo creo que la comunidad internacional en este contexto tan crítico juega un rol muy importante. Ese es el llamado que estamos haciendo, que nos ayuden. Existen mecanismos internacionales, convenios internacionales que pueden ser utilizados para detener la impunidad con que Daniel Ortega y Rosario Murillo han actuado, y particularmente para ayudarnos a salvar la vida de los presos políticos,
porque de algo que estamos convencidos nosotros es que no podemos pensar en un proceso de democratización del país mientras tengamos presos políticos. Y que no aguantarán mucho más. Exactamente, la degradación más tiempo de la persona, eso, claro. Y además que la oposición del país, el liderazgo visible, está preso. Hay algo que mi esposo mencionaba siempre, decía, desafortunadamente los nicaragüenses no hemos podido solos. O sea, en los años 80 derrotamos a otra dictadura y necesitábamos también en ese momento la solidaridad internacional. Ahora también la necesitamos. Ahora lo están comparando a Ortega con Somoza, ¿no? Desafortunadamente la misma persona vuelve al poder y ahora se transforma nuevamente en una dictadura. Una dictadura que además es cruel y es violenta. Lo que pasa es que el mismo Ortega al final será juzgado, ¿no?, por sus crímenes. Es que no hay otra manera, o sea, yo creo que la impunidad no puede seguir siendo un común denominador en nuestro país. Nicaragua ha sufrido tanto que yo creo que va a ser necesario, ¿no?, buscar un punto de encontrar justicia para las víctimas. Según organizaciones de derechos humanos, en el 2018 más de 355 personas fueron asesinadas y yo creo que ese es un tema que eventualmente se tendrá que abordar, o sea, cómo encontrar justicia para las víctimas. Claro. ¿Llevas a tu marido en la camiseta? Sí, esto es un regalo, una idea que me dio mi querida amiga Lilian Tintori, quien luchó por 7 años por la liberación de su esposo Leopoldo López en Venezuela. ¿Sabes lo que estás haciendo él? ¿Le llegan noticias? Bueno, sí. Cuando mi cuñada le visita, entonces ella le cuenta, pues mira, fíjate que tu esposa fue aquí, fue allá, hizo esto, y yo creo que él está contento en el sentido de que nosotros habíamos tenido estas conversaciones, ¿no?, de cuál era el riesgo de que él participara, digamos, en el ámbito político. Pues, ¿tenéis hijos? Tenemos una hija de 9 años ahora, Alejandra. Nosotros salimos al exilio en el 2018 por razones de seguridad y la última vez que vimos a Félix fue en marzo del 2020. Él nos llegó a visitar a Estados Unidos, donde estamos en el exilio, y luego pues le quitaron el pasaporte y no se lo regresaron y no pudo salir del país. Es muy doloroso, o sea, yo siento que es una indignación el hecho de que no nos permitan regresar a nuestro país. Estamos hablando que para este año van a haber más de 400,000 nicaragüenses que salieron al exilio a partir de las protestas del 2018, en una población de 6,5 millones de habitantes. Entonces, es una barbaridad. Si le tuvieras que decir algo, este mensaje pensaras que va a llegar a Félix, ¿qué le dirías? Marido, yo siempre le decía marido. No, pues yo... como se lo he mandado a decir, ¿no?, que lo amo mucho, que lo admiro más que nunca. Que lo extrañamos un montón. Al inicio de todo esto yo sentí como un poco de enojo, ¿no?, porque Félix tuvo la oportunidad de quedarse fuera del país y hacer otro trabajo. Pero decidió quedarse en Nicaragua a pesar del riesgo y yo me sentí en algún momento como desplazada, ¿no? Como ¿cómo es posible que nos deje? Pero hoy por hoy lo entiendo y eso es algo que yo le he mandado a decir a Félix, que le agradezco porque en todo este proceso, porque aunque haya sido doloroso, pues yo he aprendido también que esta lucha es justa, de que esto se hace porque sabemos que es lo mejor para el país. Y que al final pues lo estoy esperando aquí y que anhelo que él pueda sentir el amor y el acompañamiento que muchísimas personas les estamos dando a ellos allá adentro. Pues ojalá que tu hija pueda crecer en una Nicaragua libre. Así sea. Gracias. Gracias. Hemos hecho todos los intentos de salir de nuestra casa, pero tampoco vamos a permitir que nos impidan expresar nuestra solidaridad entre hermanos. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Félix tuvo la oportunidad de quedarse fuera del país, pero decidió quedarse en Nicaragua. ¿Por qué continúa mintiéndole al pueblo de Nicaragua? No sé a qué mentira se refiere. Nosotros estamos en un aislamiento total.
El sistema penal en el que estamos no permite ningún tipo de noticia al exterior. Pero estamos viendo sus brazos, vemos su rostro, usted está en buenas condiciones físicas, Félix. Esta lucha es justa, de que esto se hace porque sabemos que es lo mejor para el país. Al final, pues lo estoy esperando aquí